Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel. Y no solo eso, sino que también vamos a explorar su impacto en la industria, su carrera y por supuesto, la inevitable pregunta sobre su relación con el guapísimo Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes están tan obsesionados con esta pareja como yo, así que prepárense porque vamos a analizarlo todo. Desde sus inicios, sus proyectos más exitosos, hasta los rumores y chismes que los rodean. Vamos a desentrañar el misterio detrás de Hande Erçel y, crucialmente, qué secreto podría haber revelado sobre su conexión con Kerem Bürsin. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el contenido sobre celebridades, dramas turcos y todo lo relacionado con el entretenimiento, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias. Ahora sí, vamos a empezar. Hande Erçel, vaya nombre. Es sinónimo de talento, belleza y, seamos honestos, mucho éxito. Pero ¿cómo llegó esta joven a convertirse en la superestrella que es hoy? Pues bien, su camino no fue precisamente directo a la fama. Inicialmente Hande estudió Bellas Artes en la Universidad Mimar Sinan en Estambul. Sig Arte. Imaginen lo talentosa que es, que además de actuar, también tiene una formación artística impresionante. Aunque no se graduó, ese bagaje creativo sin duda influyó en su desarrollo como actriz, dándole una perspectiva única y una sensibilidad especial a la hora de interpretar sus personajes. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó casi por casualidad, cuando participó en el concurso de belleza Miss Turquía en 2012. Aunque no ganó, su participación la puso en el radar de varios productores y directores, quienes vieron en ella un potencial enorme. Y vaya que no se equivocaron. Sus primeros papeles fueron bastante pequeños, en series como Tatar Ramazan y Al-Ku, pero incluso en esos breves momentos, su presencia en pantalla era innegable. Demostraba una naturalidad y un carisma que la diferenciaban del resto. Era evidente que tenía algo especial, esa chispa que atrae al público y que la convierte en una estrella. Pero fue en 2015 cuando Hande Erçel realmente despegó con su papel protagónico en la serie Güneşler, Hijas del Sol. Interpretó a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que conquistó el corazón de la audiencia. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a Hande a la fama nacional e internacional. Su química en pantalla con su coprotagonista, Tolga Sarta, fue increíble y la serie se convirtió en un fenómeno juvenil. Después de Güneşler, Hande continuó consolidando su carrera con papeles en series como Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, donde compartió protagonismo con Burak Deniz. Esta comedia romántica fue otro gran éxito y demostró la versatilidad de Hande como actriz. Podía hacer drama, comedia, romance, lo tenía todo. Su capacidad para conectar con el público era asombrosa. Pero sin duda el papel que la consagró como una de las actrices más importantes de Turquía fue el de Eda Yıldız en la serie Sen Kalkıp, Llamas a mi puerta. Esta serie, que protagonizó junto a Kerem Bürsin, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de altibajos, pasión y mucho humor, atrapó a millones de espectadores. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque la química entre Hande y Kerem no se limitó a la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular casi desde el principio del rodaje de la serie. Y es que, ¿quién no notó la conexión especial que tenían? Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. Durante meses, ambos negaron los rumores, insistiendo en que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero como dice el dicho, donde fuego hubo, cenizas quedan. Y la verdad es que las cenizas eran bastante evidentes. Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban una cercanía innegable entre ellos. Finalmente, después de mucha especulación, Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje romántico a las Maldivas en abril de 2021. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba definitiva de que el amor había trascendido la pantalla. El mundo entero celebró su romance. Su relación fue seguida de cerca por los medios y los fans, quienes los adoraban como pareja. Eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo parecían muy enamorados. Sus apariciones públicas juntos eran siempre un evento, y las redes sociales se inundaban de mensajes de cariño y felicitaciones. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una crisis en la relación entre Hande y Kerem. Y para decepción de muchos, los rumores resultaron ser ciertos.
En enero de 2022 se confirmó su ruptura. La noticia fue un shock para los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había terminado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre posibles desacuerdos profesionales y personales. Lo cierto es que después de 1 año y medio de romance, Andy Ercel y Kerem Bürsin tomaron caminos separados. Ahora bien, aquí es donde llegamos al meollo del asunto, al secreto que Andy Ercel podría haber revelado sobre su relación con Kerem Bürsin. Y digo podría haber revelado porque, como en muchas ocasiones, se trata más de interpretaciones y análisis que de una declaración explícita. A lo largo de su relación y después de su ruptura, Andy ha dado varias entrevistas y ha hecho declaraciones en redes sociales que, si se analizan cuidadosamente, podrían dar pistas sobre lo que realmente sucedió entre ella y Kerem. No se trata de una bomba, de un lo confieso todo, sino más bien de pequeñas señales que, sumadas, nos permiten hacernos una idea más clara de la situación. Una de las claves para entender su relación es analizar las declaraciones de Andy sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en una relación. En varias ocasiones ha enfatizado que para ella es fundamental que una relación se base en la confianza, el respeto y la comunicación abierta. Esto sugiere que posiblemente la falta de alguno de estos elementos pudo haber contribuido a la ruptura con Kerem. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las declaraciones de Andy sobre su necesidad de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Si bien ella es consciente de que ser una figura pública implica cierta exposición, también ha manifestado su deseo de proteger su intimidad y la de sus seres queridos. Esto podría indicar que la presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber afectado su relación con Kerem. Pero quizás la pista más reveladora sobre la relación entre Andy y Kerem se encuentra en la forma en que ambos han manejado la ruptura. A diferencia de muchas otras parejas de famosos que se separan en medio de escándalos y acusaciones, Andy y Kerem han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar públicamente sobre los motivos de su separación. Esto sugiere que, a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo y un deseo de proteger la imagen del otro. Además, hay que tener en cuenta que después de la ruptura, Andy y Kerem han seguido manteniendo contacto profesional. Ambos han participado en eventos y proyectos relacionados con la serie Senkalkam, lo que demuestra que son capaces de separar su vida personal de su trabajo. Esto indica que, a pesar de todo, existe una buena relación entre ellos y que son capaces de colaborar profesionalmente. Entonces, ¿qué secreto revela Andy Ercel sobre Kerem Bürsin? No hay una respuesta definitiva, pero podemos inferir que su relación fue una historia de amor real, intensa y apasionada, pero también compleja y desafiante. Una relación que, como muchas otras, se vio afectada por la presión mediática, las expectativas del público y las propias inseguridades y diferencias de sus protagonistas. Andy, sin decir explícitamente nada, nos ha mostrado la importancia de la autenticidad, la honestidad y el respeto en una relación. Nos ha enseñado que el amor no siempre es suficiente y que, a veces, es necesario tomar caminos separados para protegerse a uno mismo y a la persona que se ama. Y es que al final del día, Andy Ercel y Kerem Bürsin son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Son seres humanos